Muy buenos días, compañeritos. Buenas tardes, compañeritos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Igualmente, gracias. Cada uno de ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Después de haber agotado el de las consecuencias jurídicas del delito, que ya dijimos que las consecuencias jurídicas del delito hay 3. Pena, medida de seguridad y la responsabilidad civil. Entre la pena, ya dijimos, está, perdón, solo voy a estornudar. Ay, perdón, jovenazos, Salud. Perdón, por lo menos no quiere hacer pasar este mal, pero suele pasar, lo siento. Entonces, las consecuencias jurídicas del delito está dentro de las penas, medidas de seguridad y la responsabilidad civil. Las penas, dijimos que están las penas principales y las penas accesorias. Dentro de las penas principales está lo relativo a la pena de muerte, la pena de prisión, a la pena de arresto y la pena de multa. La pena de muerte, que eso que es un tema que a muchos de ustedes les interesa, les gusta, a uno les fascina, máximo ahora teniendo un montón de comentarios porque quieren restablecer la pena de muerte. Yo les anticipo decir que es imposible, no solo porque la teoría evolucionista ha ido sustentando mejor las ideas de los errores judiciales, como ya lo vimos la vez pasada, del tema de la lotería del siniestro, que ya lo mencionamos, sino que es la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual ya estableció de una vez por todas que no puede aplicarse pena de muerte en Guatemala. Fue la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 casos especialmente, en el caso de Fermín Ramírez y el caso de Rascacó. Esos temas los van a ver mucho mejor en derechos humanos, porque tiende a ser tema de derechos humanos, de relevancia de derechos humanos, traído como consecuencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El caso de Fermín Ramírez, pues se trata de una violación calificada, tipo que ya no existe en nuestro Código Penal, pero que en su momento sucedió. Y el problema de que ustedes pueden revisar su Código Penal cuando se aplica la pena de muerte es cuando existe una relevante peligrosidad de la gente. Pero ahí donde vino la Corte Interamericana y le preguntó al Estado de Guatemala qué es peligroso. Ojo, para determinar que una persona sea peligrosa, imagínense lo que se tiene que hacer. Se tiene que garantizar que la persona sí va a cometer delito dentro de poco. Eso es peligroso. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos establecer que esta persona es realmente peligroso? No se puede. Y es el único requisito que se tiene para imponer la pena de muerte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado de Guatemala que el artículo 4 del Pacto de San José, que habla de derecho a la vida, inmiscuye el tema de la pena de muerte, indicando que solo se va a permitir la aplicación de la pena de muerte únicamente en esos delitos que ya tenía contemplada la pena de muerte. No se pueden crear nuevas figuras con penas de muerte. Ya está prohibido a partir del año de 1978. Está prohibido. Y entonces la Corte Interamericana ya interpretó el tema de la peligrosidad y con total razón no se puede determinar la peligrosidad. Entonces, mientras no se puede determinar esa peligrosidad, no se puede aplicar penas de muerte. En el caso de Rascacó, fue un delito de secuestro, que Guatemala modificó la pena del delito de secuestro. A raíz de esto, al modificar la pena y al modificar los presupuestos del artículo del 201 del Código Penal, es un tipo penal indescriptible, no dice nada, es confuso. Y aparte de esto, pone única pena, la pena de muerte. Entonces la Corte Interamericana le dio un regaño, un repasón al Estado de Guatemala, indicando que no deben existir penas únicas, porque es imposible que tenga una pena única, porque hay hechos que por más que sean iguales, similares,
hay circunstancias que sí los diferencian y hay quienes van a merecer más sanción que otros por sus mismas conductas. Máxime el secuestro, cuando uno lo deja con vida y el otro sin vida, ¿por qué se va a imponer la misma pena? Es absurdo, pero ahí está nuestro Código Penal. Entonces la Corte Interamericana sí zanjó de una vez por todas que ya no se puede aplicar la pena de muerte por estas situaciones, tanto el de la mayor, el que revelara de mayor peligrosidad y el tema de la reforma al artículo 201 del Código Penal. Y esto lo vino a matizar más la Corte de Constitucionalidad, no sé si en unos 3 o 4 años, por ahí me recuerdo, salió una resolución de la Corte de Constitucionalidad fundamentándose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente se fundamentó en las resoluciones de la Corte Interamericana y también zanjó de una vez por todas que no se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala. Por más que quieran decir lo que quieran decir o por más deseos que se tengan, ya no se puede. Yo me recuerdo que hasta todavía en el año 2001, 2002, todavía existía en Guatemala el famoso corredor de la muerte Chapina, el corredor de la muerte guatemalteca. Creo que era el sector 11, creo, allá de la zona 18. Ahí estaban los condenados a pena de muerte. Al final de cuentas, la Corte Suprema de Justicia, con base en lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues definitivamente les cambió la pena y les puso la pena más grave, que es de 50 años, a todos los condenados a pena de muerte. Y por eso ustedes no han visto otras ejecuciones más que la que pasó en el año 2000, creo yo, 2001, el caso de los Pasaco. Fue la última ejecución, fueron las primeras de la última en la inyección letal. Doña Francisca, cuéntenos. Doña Francisca. ¿Qué tal, licenciada? Cuéntenos. No sé si me puede escuchar. Sí, le escuchamos. ¿Sí me escucha, Lee? Sí. Ok, solo una pregunta. ¿Y estas disposiciones no hay modo de modificarlas o habría por ahí, tal vez con alguna rigurosidad, poder hacerlo o definitivamente ya no se pueden modificar? Ya no se puede, doña Francisca. Yo sé que hay un grupo de diputados que andan diciendo pago para la pena de muerte. Ya no se puede. Ya sería una violación al derecho internacional de derechos humanos que el Estado de Guatemala hiciera eso, porque hay una prohibición ya tajante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Guatemala aceptó desde el año 78, 80 y algo por ahí, la jurisdicción de la Corte Interamericana. O sea, ya no se puede. Y aunado a eso, la misma Corte de Constitucionalidad nuestra hace 3, 4 años lo determinó igual. No se puede. No se puede. Y yo les voy a ser muy franco, como siempre les he dicho, yo sí estoy en contra de la pena de muerte. Pero no porque yo esté en contra de la pena de muerte es que esas sentencias se quedaron así, ¿no? Sentencias ya se produjeron en su momento por la Corte Interamericana y también por la Corte. Ok, gracias, licenciado. No se preocupe. Entonces, con eso, prácticamente, y les comentaba lo del corredor de la pena de muerte, ya en el año 2002, creo yo, por ahí, la Corte les transformó, les convirtió la pena de muerte a pena de prisión, 50 años de prisión a todos los condenados a esa pena, fundamentándose en esa ocasión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy pues tenemos mucho más fundamento porque es nuestra propia Corte de Constitucionalidad la que dijo que ya no se puede. O sea, ahí no hay para más, aparte de los aspectos abolicionistas de la pena de muerte, especialmente de los errores judiciales que ya vimos, lo difícil que es reparar, o ya es imposible reparar por un error judicial la vida de una persona que el propio Estado mató y el propio Estado cometió el error para juzgarlo y culparlo. Lo más importante acá es que, como dice Becaria, aunque sean penas cortas, pero que realmente se cumplan. Eso es lo que queremos. El problema es que la sociedad se ve bastante mal cuando las penas se dicen que son muy largas y no se cumplen ninguna. Eso es el grave
grave dilema que suele acontecer en nuestro medio. Y no solo en nuestro medio, en muchos países pasa exactamente lo mismo. Bueno, bajando un poquito el telón, nos vamos al artículo 62, 63, 64 y 65 de nuestro Código Penal. ¿Qué dice el 62, 66 del Código Penal? Aquí nos habla sobre la aplicación de las penas, la fijación de las penas. Usted como juzgador va a usar el artículo 62 al 68, pongámosle, de su Código Penal para aplicar las penas, para fijar las penas. Son artículos fundamentales, 62 en adelante. Y aquí le dice 62, el autor del delito consumado, pues definitivamente le va a imponer la pena que le corresponde al tipo penal. Ahora, el 63, autor de tentativa y el cómplice de delito consumado. Autor de tentativa, recordemos aquel sujeto que tenía toda la plena intención de cometer un delito, pero por circunstancias ajenas a su voluntad ya no se consumó. A él se le va a reducir a una tercera parte de la pena. Al igual al cómplice del delito, también se le reduce una tercera pena. Ahí en artículo 63. Mientras que el 64 le habla al cómplice de tentativa, aquel sujeto que ayudó, colaboró al sujeto activo que tuvo la plena intención de cometer un delito, pero por circunstancias ajenas a él ya no se cometió. A él se le va a bajar 2/3 partes de la pena. Aquí está la fijación de la misma. Pero el artículo 65 es la clave para aplicar la pena a cualquier sujeto de delito, autor de delito consumado. Lamentablemente nuestro Código Penal no es como los modernos, donde hay reglas que le ayudan al juez a imponer pena. Mire qué difícil, si usted se pone como juzgador, ahorita usted es juez y va a juzgar un delito de homicidio y determinó que el sindicado efectivamente es el responsable con base en la motivación probatoria, jurídica. Usted determina, él es el responsable del delito de homicidio. Muy bien, se va al 123 y determina que el delito de homicidio, el autor del delito de homicidio será de 15 a 40 años. ¿Qué hacemos nosotros para fijarle una correcta pena? Son 25 años de margen, imagínense, 25 años que el juez va a cargar en sus espaldas. Si no determina correctamente la pena. Son 25 años, de 15 a 40 años. De 15 a 40. Son 25 años de margen. Que qué duro para el juez. Usted se pone como juzgador ahorita y ¿qué pena le da? ¿Le da 40? ¿Le da 25? ¿Le da 15? ¿O alguien más salomónica? No, hay la mitad por ahí. No se trata de que por ahí la mitad. Es que tiene que fundamentar, tiene que argumentar por qué le puso 40, por qué le puso 25, por qué le puso 28, por qué le puso 15. Es complicado para el juez. Así como está en nuestro código, es demasiado complicado. En la actualidad, pues hay muchos códigos, obviamente los modernos, que ya tienen ciertas reglas donde le limita la discrecionalidad al juez y el juez lo agradece, porque no se pone en ese gran dilema como estamos aquí, 25 años de margen, de 15 a 40. Esto solo para el que lo quiera leer, el que no lo quiera leer no pasa nada. En el libro ustedes pueden observar que en esta parte yo hice un aporte muy original para ayudarles a los jueces de sentencia cómo imponer una pena, y lo hicimos por parte de unos grados, de cuatro grados, para ayudarles a los juzgadores. Pero eso hace muchos años. Yo capacitaba a jueces de sentencia, a magistrados incluyendo, y les daba ese aporte. Por eso les digo, el que lo quiera leer, que lo lea, sería genial, pero el que no, pues no pasa nada. Pero es una forma de ayudarles a aplicar mejor el 65. Porque el 65 es complicado. Aquí le dice, el juez del tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito.
teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable. Ay, caemos al tema de la peligrosidad. ¿Qué es peligrosidad? ¿Cómo determinamos la mayor o menor peligrosidad? Es que es bien complicado. El caso de Fermín Ramírez fue una trabajadora social la que con base en las preguntas que hizo en algunos vecinos determinó que Fermín era peligroso, y con base en ese informe de la trabajadora social el tribunal de sentencia condenó a pena de muerte a Fermín Ramírez. Aquí no tenemos los antecedentes personales de este y la víctima. Cuando se habla de antecedentes personales, tenemos que ir a la etiología del delincuente y etiología de la víctima, que es a buscar las causas. ¿Por qué realmente se convirtió en delincuente? ¿Por qué? Para que el juez agarre una explicación y determine, bueno, por la pobreza, todo el asunto, tuvo que delinquir y tal. Entonces, hay que reconsiderarlo. La víctima igual, ¿por qué se convirtió en víctima? Pero aquí en Guatemala los jueces lo único que hacen es los antecedentes penales y policíacos, que es peligroso, porque si hablamos de antecedentes penales, es necesario recordar que el sujeto, un antecedente penal, es porque ya cumplió su pena. Ya no tiene por qué repercutir en el futuro si ya cumplió su pena. Y los antecedentes policíacos, igual, el sujeto, por más que tenga 10 ingresos a la cárcel, no ha sido condenado, nunca se le ha destruido su inocencia. Entonces, ¿por qué es como base para imponer una pena posterior? No debería, pero es lo único que hacen los jueces. Antecedentes penales y policíacos, y con eso se crean una idea para imponer una pena. El móvil del delito es el motivo. ¿Qué fue lo que le motivó a cometer el delito? La extensidad e intensidad del daño causado. Ahí pues ya el juez se puede imaginar más o menos qué daño hizo. Le destrozó la vida totalmente a una niña, a una persona. Pues eso lo tiene que determinar. Y las circunstancias atenuantes y agravantes. Las circunstancias atenuantes y agravantes las podemos ver nosotros en el artículo 26 y 27 de nuestro código. 26 y 27 de nuestro código. Las circunstancias atenuantes, el artículo 26, y las circunstancias agravantes, el artículo 27. ¿Qué son esas circunstancias? Se llaman circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Usted como juez va a determinar si existen circunstancias atenuantes, entonces le baja la pena. Si usted como juez determina que existen circunstancias agravantes, le agranda la pena, siempre y cuando no pase de los márgenes, en el caso del homicidio de 15 a 40. Ahí está donde el juez puede causar una explicación, decir, bueno, en este hecho cometió también 2 circunstancias agravantes y por eso se le agrava la pena. O pudo existir 3 circunstancias atenuantes, por eso se le pone la pena mínima. ¿Ya? Y las circunstancias atenuantes, como ya les dije, están estipuladas cada una de ellas y definidas en el artículo 26, la inferioridad psiquiátrica, el arrepentimiento eficaz, la preterintencionalidad, confesión espontánea, la ignorancia, son circunstancias atenuantes. Y las agravantes está la alevosía, la premeditación, abuso de autoridad, ensañamiento, menosprecio de la autoridad. Ahí están las circunstancias agravantes de conformidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Bajo qué circunstancias cometió el delito? El juez toma esas agravantes o atenuantes. Atenuantes para bajar la pena y agravantes para subir la pena. Pero ojo, siempre y cuando no pase del margen. Si el delito es de 12 a 20 años, no puede salir más. Por más que tengan 100,000 agravantes, no se puede. Hay un techo. Ese techo hay que respetarlo de conformidad con el principio de legalidad y usted ya lo sabe. Entonces, eso es para fijar la pena. El artículo 65 especialmente es el artículo fundamental para aplicar la pena. De ahí tenemos otros elementos
como lo que son las alternativas a la pena privativa de libertad. ¿Cuáles son las penas alternativas a la prisión? Alternativas a la pena privativa de libertad. En nuestro Código Penal vamos a ver, por ejemplo, la conmuta que está en el artículo 50, es una forma de evitar la pena privativa de libertad. Cuando se habla de alternativas a la pena privativa de libertad es evitar la prisión. La naturaleza de las alternativas es evitar el cumplimiento de las penas cortas. Eso es la naturaleza de las alternativas. Que una persona, un delincuente primario se le llama, a una persona que cometió por una vez un delito y se le condenó, pues a ellos hay que privilegiarlos para evitar que ingresen a prisión. Cuando se trata de penas cortas, no me van a decir otra cosa, solo penas cortas. Entonces, cuando una pena no pasa de 5 años, usted como juez tiene la facultad de culminar con el artículo 50, conmutar la pena. Eso, la conmuta, ya lo vimos la vez pasada, que a la larga es una alternativa a la pena privativa de libertad. La conmuta, porque lo que el juez trata es evitar que esta persona ingrese a prisión por una pena menor a 5 años. Si alguien es condenado por vez primera a una pena de 4 años, usted como juez tiene la potestad de cumplir con el artículo 50 de conmutarle la pena. Pero tiene que buscar el artículo 50 y 51, porque también recordemos que el 51 hay límites, están los inconmutables. Pero en principio, de 5 años para abajo son conmutables esas penas. Y solo es facultad del juez sentenciador el que puede. Mire qué poder tiene el juez. 5 años, perfecto, y tengo la facultad de cumplir con artículos 50 y 51 de conmutarle la pena, de cambiarle la pena de prisión por una multa. Eso es conmuta. Es una alternativa a la pena privativa de libertad. Doña Francisca, cuéntenos. ¿Y la conmutación se da en el mismo momento que el juez está dictando la sentencia? ¿Lo solicita a la persona o el juez le da esa opción o cómo es? Sí, usted como abogada lo puede plantear y el juez lo puede decidir también. O sea que ahí se da por las 2 vías. Ya sea que regularmente el abogado, por eso su chance lo pide de una vez. Pero si no lo pide, el juez lo puede dar de oficio, eso no hay problema. Siempre y cuando se den los presupuestos del 50 y 51. Entonces, en cuanto a la conmuta como alternativa a la pena privativa de libertad, vuelvo a insistir, la idea de las alternativas es evitar que ingresen a prisión por penas cortas, porque se dice en la doctrina que puede hacer que salga más perjudicial para la sociedad. Un sujeto que solo vaya 2 años, 3 años a prisión puede salir más contaminado de lo que se esperaba. Entonces, la idea es evitar las penas cortas. Alternativas, primero la conmuta. Segundo, tenemos lo que es la suspensión condicional de la pena. Usted como juzgador también tiene esa potestad absoluta. Recordemos el 203. Tiene esa potestad cuando son penas menores de 3 años o de 3 años para abajo, puede suspenderle la pena al sujeto. La primera, cambiarle la pena de prisión a multa. Esta segunda, suspensión condicional, tiene la potestad de suspender la pena. Ojo, bajo algunas condiciones, ¿no? Por eso se llama suspensión condicional de la pena. Si usted como juez determina que un sujeto se merece una pena de prisión por 3 años y se cumplen los presupuestos del artículo 72 de su Código Penal, entonces usted tiene la potestad de suspenderle bajo condiciones la pena. Por eso se llama suspensión condicional de la pena, y especialmente para aquellas penas que no pasen de 3 años de prisión. Estamos hablando de alternativas a la pena privativa de libertad. La primera es la conmuta,
Esta segunda es la suspensión condicional de la pena. Existe una tercera, que es el perdón judicial. El perdón judicial es para aquellas penas, usted como juez, que le impone máximo 1 año de prisión, usted le puede otorgar el perdón judicial, que significa le perdona la pena impuesta. No el delito, solo la pena impuesta. Aquí no hay condiciones, aquí es una facultad del juez para imponer. Sí hay ciertas condiciones básicas, ¿verdad? Como que no pase de 1 año, eso sí, evidentemente está, y que se trate del delincuente primario, y está en el artículo 83 el tema del perdón judicial, y que no pase de 1 año de prisión. Usted como juez tiene esa facultad de conmutar cuando no pase 5 años, de suspender cuando no pase de 3 años y de perdonar la pena cuando no pase de 1 año. Esa es su facultad como juez. Pero aparte de las 3 existe una última que no es tanto una alternativa de la privativa de libertad, sino que más que todo es una oportunidad de no cumplir totalmente la pena. A eso se llama la libertad condicional. La libertad condicional la encontramos en el artículo 80. ¿Qué habla la libertad condicional? Pues cuando una persona tiene buena conducta, ha trabajado, ha hecho muchas cosas a favor ahí dentro de las prisiones, puede hacer que se le otorgue una libertad condicionada, y esa se da en aquellos delitos hasta un 50% de aquellas penas que no pasen de 12 años. Pero eso ya lo da el juez de ejecución, ya no el juez de sentencia, sino el juez de ejecución. Y el juez de ejecución, cuando una persona le pusieron hasta 12 años de prisión, el juez de ejecución puede darle esa libertad condicional a los 6 años. Ahora, cuando pasan de 12 años, solo le puede dar rebajarle una tercera parte. A una tercera parte podrá salir. Pero no nos asustemos, porque el artículo 44 de su Código Penal nos habla el tema de la buena conducta. Y cuando una persona ha mostrado buena conducta, también se les rebaja una tercera parte. Entonces, ahí es donde logran la mitad, tanto con libertad condicional como el artículo 44 de buena conducta. Eso con independencia de la redención de penas, que la redención de penas se da por casi los mismos presupuestos, pero la idea es que la persona pueda obtener su libertad antes de cumplir la pena, siempre y cuando tenga buena conducta, se ha cultivado, ha trabajado, no tiene ningún problema. Entonces, con base en esto, obviamente el juez tiene la facultad de lograrle una rebaja hasta un 50%. Pero con base en la libertad condicional, buena conducta, o con base en la ley de redención de penas. Aclarando que cuando hubo una modificación a la ley de redención de penas, donde por delitos graves, háblese secuestro, asesinato, robo, violación y otros delitos graves, no se permitía de ningún beneficio penitenciario. Pero esto es absurdo porque el beneficio penitenciario la idea es que usted ingresa a prisión, mantiene y conserva la esperanza que va a salir a la mitad de la pena. Ese es el gran beneficio. ¿Qué es lo que usted o la sociedad logra? Que usted espera salir al 50% de su pena. Portarse bien, obediente, no hacer el mal. ¿Por qué?
tiene la esperanza de salir antes. El problema de esa reforma es que en delitos graves les prohibió. Entonces, a alguien que cometió un delito, un asesinato, entonces, y dice que no tiene ningún beneficio, le da igual portarse bien o portarse mal. Eso es grave, porque no tiene esperanza alguna de salir. Pero eso ya lo zanjó también la Corte de Constitucionalidad con base en el principio de igualdad. Determinó que todas las personas son iguales. En consecuencia, todos merecen redimirse la pena. Eso sí, con las condiciones establecidas de buen comportamiento, formación, educación, no molestar a nadie, portarse bien en conclusión. Y si usted hace todo sin ningún problema, pues tiene las grandes posibilidades que su sentencia se reduzca, o no se reduzca, sino que usted salga al 50% de su pena. Entonces, es algo muy importante. Y no solo tiene Guatemala, lo tiene todo el mundo. No sé si ustedes lograron ver aquella película que platicamos sobre Sueños de fuga. Ahí se dan cuenta ustedes que hay alguien condenado a cadena perpetua y le revisan constantemente su condena para darle la oportunidad de una libertad condicional. Al final de cuentas, ustedes se recordarán, los que la vieron, que esta persona sale, recupera a través de una libertad condicional, le otorgan una libertad condicional, a pesar que ella se maneja el tema de la cadena perpetua. Entonces, esto es lógico para ayudar, no solo ayudar a la persona detenida, sino a la víctima, porque ya con tanto tiempo de portarse bien, creemos y estamos seguros que la persona puede rehabilitarse e incluirse de mejor manera en la sociedad. Estas son las alternativas a la pena privativa de libertad. Y con esto, de la pena privativa de libertad, terminamos para irnos a las medidas de seguridad. Recuerdan ustedes que la pena es la que se impone a una persona capaz de ser responsable. Si alguno de nosotros cometió un delito, pues se nos va a imponer una pena, ya sea pena principal o pena accesoria o de las que ya sabemos. Ahora, si fuese un enfermito, un interdicto, un inimputable, el que cometió delito, el que cometió un hecho delictivo, a él no se le puede imponer pena, a él se le tiene que imponer una medida de seguridad. Esa es la gran diferencia. Pena para los capaces de ser responsables y medida de seguridad a los que no son capaces de ser responsables. Por eso ustedes cuando vean el próximo año el derecho procesal penal, van a ver ustedes que hay procesos especiales y dentro de los procesos especiales encontramos un proceso para imponer medidas de seguridad. Y eso se da, vuelvo a insistir, en aquellas personas que, siendo enfermos mentales, cometen un delito y ahí sí nace el tema de la peligrosidad. El problema de las medidas de seguridad es que, como lo dice nuestro Código Penal, artículo 84 y artículo 85, especialmente el 85, donde dice indeterminación en el tiempo. Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado. Imagínese usted. Y cuando las medidas de seguridad, porque hay dos clases de medidas de seguridad, de internamiento y no internamiento. De internamiento, aquellos que van a tratamiento psiquiátrico o alcohólico o de estupefacientes. Y los de internamiento, pues ni modo, encerrados. Y el mejor ejemplo lo tenemos acá nosotros con Federico Mora. El Federico Mora es esencialmente es hospital, pues, pero la verdad yo creo que no es hospital, no sé si es, pero es un centro de reclusión donde están las personas enfermas mentales. Y ahí se recluyen todos, aquellas personas que cometieron un enfermito
cometió un delito, pues se le impone una medida de seguridad, y si es de internamiento, se manda a Federico Mora para el tratamiento, seguimiento. El problema es que el 85 habla que son sanciones indeterminadas. Es difícil la medida de seguridad porque realmente no hay tratamientos. En Europa se habla de un sistema vicarial, en determinada manera aquí lo tenemos también nosotros. El sistema vicarial es que se puede aplicar tanto pena y medida de seguridad a la vez, pero eso se da en aquellos casos donde una persona por conducir en estado alcohólico o manejar armas en estado alcohólico o con drogas, pues no solo se impone la pena de prisión, sino también se les manda una medida de seguridad. Es un sistema vicarial que es como mixto. Bien, ahora tenemos la reparación del delito. La reparación del delito es del artículo 112 al 122. La reparación de la víctima del delito es algo, a mí me llama mucho la atención el tema de la reparación, porque es la lucha incesante que tiene la víctima. La víctima siempre ha sido la más olvidada dentro del sistema penal. Siempre se habla del sujeto activo, siempre se habla del delincuente, siempre se habla del pobrecito, pero no se habla de la víctima. En el simposio de Israel en el año 1973 fueron los primeros que empezaron a hablar sobre el derecho a las víctimas. Y la víctima hay que pensarla no solo como, porque a veces la víctima no sale beneficiada en que un sujeto esté preso, sino que la víctima quiere recuperar su celular. Lo que la víctima quiere es recuperar el dinerito que tenía guardado para comprar su carrito. La víctima lo que quiere es que le devuelvan su televisor que le robaron. Esto es lo que quiere la víctima, en muchos casos. Y para eso está la reparación, porque en Guatemala se le da tanta importancia al delincuente para imponerle penas mínimas y la reparación. Estoy seguro que muchas víctimas lo que más quieren es eso, la reparación de los bienes, el reintegro de las cosas, el pago de las mismas. Y para eso tenemos la reparación civil. Ustedes en su derecho civil, si ahorita no lo han visto, lo van a ver en obligaciones, donde dice que como obligación es cuando alguien comete un delito o falta, su obligación es reparar el daño causado. Y aquí también nos da nuestro Código Penal, 112 en adelante, nos habla de la reparación civil. Lo importante de la reparación civil es que tenemos que establecer los daños, la cuantía de los daños. Y aquí se da el fenómeno de 3 clases de daños. Está el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante. Esto es muy importante. El daño emergente es el daño que emerge, es el daño que surge. Voy a poner un ejemplo sencillito, un taxista. El taxista va en su carro y le choca. El taxista no tuvo la culpa, lo chocaron. Entonces, ¿cuál es el daño emergente? Se le arruinó el motor, se le descompuso un silbín y le quebraron el brazo. Ese es el daño emergente. Hay que repararle. Hay que reparar el motor, el silbín y su bracito. Ese es el daño emergente. Pero también está el lucro cesante. Y el lucro cesante es muy importante. Es el perjuicio. Es el daño que se le hace al no trabajar. Permítame, jovenazos, permítame. Ahorita voy a contestar algo. Ahorita 30 segunditos con méritos, en 30 segunditos.
Perdón, compañeritos, perdonen. Entonces, el lucro cesante es muy importante porque es cuando lo dejaba de percibir. Entonces, en el caso del taxista, indudablemente, imagínense ustedes que el carro va a salir en 15 días. ¿Qué va a hacer el taxista? No va a trabajar en 15 días. Entonces, el que le ocasionó el daño tiene que pagarle ese lucro cesante, ese perjuicio. ¿Y cómo se lo va a calcular? Pues si él sacaba 200 quetzales diarios, le tiene que multiplicar por 15, ¿verdad? O por los días que dejó de trabajar. Eso es un beneficio. No es beneficio, la verdad que no es beneficio, es repararle el daño. Y el daño moral, ojo, no hay que confundirlo con daño psicológico, porque yo he visto que mucha gente confunde el daño moral con el daño psicológico y nada que ver. El daño psicológico se va dentro del daño emergente, porque le causó daños psicológicos, la presión, se alteró y hubo un daño psicológico. El daño moral no es ese, el daño moral es su fama, es su prestigio. Por ejemplo, que a través del accidente la misma gente empieza a desprestigiar al taxista y de atacar que el taxista es el que mal maneja, es que mata gente, es el que ocasiona accidentes, también le daña su prestigio. Pero eso más que todo se da para el médico, el abogado, o para la mujer, o para al que difaman, al que calumnian. Eso se le da su prestigio, se le daña su prestigio. Entonces, son los tres daños que hay que recuperar. Daño moral, su prestigio, el daño emergente, el daño que surgió, y el lucro cesante, lo que dejó de percibir a raíz de ese accidente o del daño que se le hace o el delito que se le comete. Esto es muy importante. Y la forma de reparar el daño, pues es pagar la cosa, devolver la cosa o reparar la cosa. Esas son las formas de reparar el daño, y esto lo dice el 112 al 122 de su Código Penal. Y también tenemos un punto muy importante que se da entre las consecuencias jurídicas del delito, que es la extinción de la responsabilidad penal. La extinción de la responsabilidad penal la tenemos en el artículo 101 al 111. ¿Cómo se extingue la pena? ¿Cómo se extingue el delito? Estas son cosas lógicas. El delito y la pena se extingue por la muerte del procesado o condenado, por amnistía o el indulto. La amnistía es cuando una persona, el Congreso, por orden del Congreso, perdona el delito. El indulto, pues, es perdón de la pena principal. La prescripción o cumplimiento de la pena, o el perdón del ofendido, que eso se da especialmente en los casos contra el honor, cuando le afecta una calumnia, una injuria. Ahí sí se acepta el perdón del ofendido, y con eso pues extingue la pena. Pero lo más importante es la prescripción, porque lo demás es cuestión lógica. La prescripción del delito especialmente es cuando por el transcurso del tiempo el Estado deja de perseguir el delito. Esto es muy importante. El Estado tiene un plazo para investigar y perseguir el delincuente. Pero si en ese plazo no lo hace, se extingue la pena. Se extingue el delito, con base en lo que se conoce como prescripción del delito. Y esto lo hace el artículo 101 y especialmente el 107. En el 107 le aparece a usted los plazos para prescripción del delito. Fundamentalmente es aquellos delitos que tienen pena de muerte, se prescriben a los 25 años. Si en 25 años el Estado no ejerce la acción penal, se extingue la responsabilidad penal del sujeto. O 20 años en aquellos demás delitos, y 5 años los delitos penados con multa, y de 6 meses a los delitos penados cuando son faltas. O sea, el 107 le señala ahí los parámetros: 25 años, 20 años, 5 años o 6 meses para prescribir esos delitos, o la falta en el caso último, que es de los 6 meses. Entonces, eso es parte de la extinción de la responsabilidad penal. Vuelvo a repetir, la extinción se extingue la responsabilidad penal. Cuestiones lógicas: cumplimiento de la pena, la muerte del sujeto, la amnistía, el perdón del ofendido cuando en estos casos, especialmente delitos contra el honor,
y el tema de la prescripción. Pero ojo, hay un plazo, la prescripción no se prescribe tan rápido, especialmente en los delitos de prisión, pues mínimo son 20 años, en 20 años se prescriben los delitos. Y constantemente pasa la prescripción de delitos. En los juzgados se puede observar que a veces el Ministerio Público ha dejado sin accionar, y cuando ya quiere accionar, ya prescribió, ya pasaron los 20 años, ya pasaron hasta 25 años, y entonces el abogado viene y plantea la prescripción del delito como causa para la extinción de la responsabilidad penal. Y por eso, vuelvo a insistir, está en el 101 en adelante hasta el 111 el tema de la extinción de la responsabilidad penal, que, vuelvo a insistir, son cuestiones lógicas. Con independencia de la prescripción, que sí, ahí es el plazo, es lo más importante. Ahorita voy, doña Francisca, perdónenme. Y por último, nos tocaría hablar sobre el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, tenemos una ley del régimen que es relativamente nueva en comparación de otros países. Y la ley del régimen penitenciario ahí establece la naturaleza del por qué surge la ley, y también establecen derechos y obligaciones de los reos, que es muy importante conocer qué derechos y qué obligaciones tienen los reos, y el sistema progresivo que abarca la ley. Nuestra ley abarca un sistema progresivo hacia la libertad del sujeto. Y esa es una tarea que yo quisiera que ustedes me la hicieran ver, que quiero que ustedes lean esa ley del régimen penitenciario, que es chiquitita, pero yo lo quiero que se concentren en 4 cosas nada más. El objeto de la ley, que es el primer artículo, otro artículo que habla sobre los derechos de los reos, y otro artículo que habla sobre las obligaciones de los reos, y algo muy importante, el que me lean el sistema progresivo, que está un articulito chiquito ahí. Hay 4 etapas, yo no se lo voy a decir, lo que quiero es que ustedes la lean. Esa ley del régimen penitenciario, que esa ley, su propósito tiene, y ustedes lo mirarán en el artículo 1, el objetivo es velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas y todo lo que tiene que ver con las personas detenidas o en las cárceles públicas. Y también qué derechos tienen los reos, qué obligaciones tienen los reos, y especialmente este artículo del sistema progresivo, que es el que se basa en nuestra ley para el cumplimiento de la pena. Cuénteme, doña Francisca. Esa era una pregunta, Lic. ¿En qué casos el Congreso puede anular una pena? No puede, eso se da en las amnistías. Las amnistías es la facultad que tienen los congresistas de poder exculpar penas, o exculpar delitos. Y el indulto sí es una facultad eminentemente presidencial, que aquí nosotros ya no la tenemos, porque el indulto era para la oportunidad de exculpar la pena principal. No tenemos ley del indulto. En otros países sí manejan el indulto, que es una facultad eminentemente presidencial, donde puede perdonar la pena más grave, la pena principal. Y la amnistía es el perdón del delito, que el Congreso en sí puede amnistiar. Es una facultad que tiene el Congreso, amnistiar ciertos delitos, y con eso termina ya la responsabilidad penal. Es una forma de extinguir la responsabilidad penal. Pero esto me imagino que es para ciertas personas o para cualquier persona. Pues ahí sí que es una facultad propia que puede tener el organismo legislativo. Eso se da muchas veces en delitos tributarios. A veces se dan unas ciertas amnistías. También se recuerda que existió un momento dado la ley de amnistía en aquellos famosos delitos cometidos en el conflicto armado. Se habló de la ley de amnistía. El tema de la ley de amnistía ya contradice un poco a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es facultad que tiene el Congreso de otorgarlo amnistías o no. ¿Ya? Gracias, licenciado. Se recuerda de la ley de amnistía.
donde se decía que con base en la reconciliación, después del conflicto armado, para llegar a la paz es necesario amnistiar ciertos delitos. Ahí amnistiaron una cantidad de delitos, pero la Corte Interamericana no está de acuerdo con las amnistías en delitos graves como ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas, genocidio, no digamos. Bueno. Muy bien. Entonces, hasta aquí terminaríamos y les puedo decir que el examen final viene de lo que empezamos a ver nosotros en este semestre, en este parcial, en este final, que viene desde el iter criminis en adelante. Ustedes se recuerdan, iter criminis y los artículos, especialmente lo que vimos ahorita, que es las consecuencias jurídicas del delito, que está contemplado desde el artículo 41 al 122. El examen es estrictamente artículo 41 al 122 de su Código Penal, más lo que vimos del iter crímenes en adelante, autoría y participación, el concurso de delitos, que también están acá. Y los artículos, por favor, el 26 y 27, donde tenemos 26 y 27, donde tenemos las circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. Muy bien. Don Pablo Ernesto. Buenas tardes, licenciado. Fíjese, yo tengo una consulta. Fíjese que, bueno, en primer lugar, es sobre una compañía que solicitó la realización de exámenes temporáneos con usted. Lo solicitó coordinación. No le escucho. Disculpe, licenciado. ¿Me escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Disculpe, es que fíjese que una compañera solicitó examen extemporáneo con usted y lo mandó a coordinación y aún no le han respondido. Quisiera saber si... Voy a hablar yo en coordinación hoy. Hablo en coordinación y les informo yo el próximo jueves, ¿oyeron? Bueno, muchas gracias, licenciado. Okay. Es que dice que se lo mandó hace ya un tiempo y que no le han respondido. No, voy a hablar yo en coordinación. Que realmente... Voy a hablar en coordinación. Ya no puede porque tiene problemas. Hablaré en coordinación hoy. No se preocupe. Ahora, ahí me preguntaron sobre la ahí no me jodió. Efectivamente, los que lo lean, les agradecería. Los que no, pues también. Pero es un tema que vamos a hablar el próximo jueves. Es un tema que mezcla toda la clase a la larga. Ya lo conseguimos, Lick. Ah, excelente. Y lo platicamos, porque es un tema lindísimo para platicarlo y que engloba toda lo que es la clase de Derecho Penal. Especialmente la guatemalteca, que es algo importante. Bueno, jovenazos, nos miraremos el próximo jueves, así que pasen ustedes buena tarde. Hasta pronto. Se cuidan.